Gabon guztioi, dana prest dugu, Eusko Ikaskuntza dana prest du hasteko mai inguru berri bat, non? Eta Radio Vitoria. Muy buenas noches. A la vuelta de la esquina tenemos el 1 de mayo, la fiesta del trabajador. Hoy el tema que Eusko Ikaskuntza nos aporta, nos pone sobre la mesa y nosotros vamos a elaborar con nuestros invitados es el socialismo en Álava. Por lo tanto, sin más, vamos con las presentaciones. A mi derecha está Luis Alberto Aguiriano. Luis Alberto, Gabón, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Socialista. ¿Y político? Yo creo que ya me han jubilado. ¿Jubilado? Ya me han jubilado. ¿Le han jubilado más que se ha jubilado? Yo creo que en la política uno no se jubila nunca. No me refiero a ocupar cargos o no ocupar cargos, sino el sentir la política y el vivir la política y el luchar por unas ideas. De eso no se jubila nadie. Me han jubilado de los cargos y puestos de responsabilidad. ¿A usted le hubiera gustado seguir? Hombre, yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto nos hubiera gustado seguir. Y seguir, porque creo que todavía podía haber aportado cosas. Pero bueno, otros han decidido que era mejor que lo dejaran. Político, Luis Alberto Aguiriano, socialista, más cuestiones importantes en su vida, porque no toda la vida se ha podido vivir en este país de la política. Ahora se suele decir que hay algunos que viven de la política, pero eso de vivir de la política es de hace 4 días. Economista. Economista. Estudié en Bilbao y pasé por la cárcel porque fue uno de los líderes del movimiento universitario en contra del cebo, allí por los años 65 exactamente. Y allí conocí a gente que hoy todavía sigue en el Partido Socialista y tiene responsabilidades como Joaquín Lerena y algunos compañeros, pero en una lucha que entonces no era partidista, entonces nadie preguntaba quién era nacionalista o quién era socialista, sino que todos éramos antifranquistas y luchábamos contra la dictadura. Miembro histórico del Partido Socialista de Euskadi, por lo tanto, en la clandestinidad. ¿Cuándo se acerca al Partido Socialista, Luis Alberto Aguiriano? ¿Cuándo me acerco? Lo que pasa es que en mi vida, mis padres tenían un restaurante, íntimo amigo de mi padre era el dirigente dentro del Partido Socialista, Antonio Amat. Antonio Amat estaba, lo que ahora se dice que comía el menú del día, estaba como de pupilo en el restaurante, comía con mi padre todos los días. Y entonces la vida esa, las ideas del socialismo, pues yo no sé, yo recuerdo desde que tengo 10 o 11 años, pues en mis ideas siempre estaba el socialista, siempre leíamos. Antonio me pasaba libros. Recuerdo curiosamente que uno de los primeros libros que me pasó fue el libro de José Antonio Aguirre, de la Ermita Nueva York, pasando por Berlín, que hace poco lo he conseguido recuperar ese libro. Y entonces recuerdo que con 14 años, si no me equivoco, estando mi hermano entonces en Milicias aquel verano, un día Antonio Amat me dijo, oye, vas a empezar a recibir cartas, las lees, las abres, las lees y me las pasas. O sea, yo empecé a trabajar de buzón del partido, pues eso, con 13 o 14 años. Y luego, en el momento que Antonio Amat es detenido, el año 58, que caen unos más de 100 socialistas en toda España, entonces en ese momento, junto a 2 amigos, mi primo y otro amigo, pues decidimos ya dar el paso oficial y mandamos una carta a Toulouse pidiendo el ingreso. Que está hablando entonces del año 58. Pero vamos, empezar a vivir y a conocer y a leer cosas del socialismo, pues 13, 14 años, me supongo. Ha estado en el Senado hasta el 86, Congreso de los Diputados, también ha conocido, por lo tanto, lo que es la primera línea de la política. ¿Ha dejado de hacer algo que le hubiera gustado hacer en la política? Porque se habla uno con los políticos ya a nivel personal, unos tienen preferencias respecto al Congreso de los Diputados, o Senado, Madrid, otros prefieren pues la Diputación Foral de Álava, siempre, bueno, dentro de las diferentes instituciones, y una vez que un político está bien considerado en su partido y es de primera línea, pues tiene un menú donde elegir, ¿no? O a veces puede elegir. Yo creo que he hecho aquello que me ha gustado, o lo que he hecho me ha gustado. Participé en los debates de la Constitución, lo cual pues, es una satisfacción. Participé en los debates del Estatuto de Autonomía, fui ponente en la redacción del Estatuto de Autonomía y creo que he jugado un papel desde mi punto de vista, y no quiero
quizás de falso orgullo, pero importante tanto en el Congreso y en el Senado. Una cosa que me hubiese gustado ser, si de pequeño me preguntaban qué quería ser de mayor, era presidente de la Tercera República, y eso me parece que ya no va a poder ser. Y junto a Luis Alberto Averiano, Carlos Caballero Basáñez. Carlos, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Político? Sí. Lo que pasa es que cada uno trabajamos en distintas esferas y campos. Sí, no lo puedo negar. Alguien se puede preguntar, un nacionalista, un miembro del Partido Nacionalista Vasco, hablando de socialismo en Álava. Bueno, creo que no es. En primer lugar, no es ningún secreto que Luis Alberto Averiano y yo somos amigos. Yo le conocí un poco de pasada en algo que ha citado cuando trabajaba en la clandestinidad en la Facultad de Ciencias Económicas en Sarrico, en Bilbao. O sea que nos conocemos, pues, y podía citar mil y una situaciones, pues, en las que hasta hemos trabajado juntos. Y en ese sentido, es que además yo creo que, y un poco en ese sentido va, a mi modo de ver, este programa, la necesidad de recuperar la memoria histórica cara a generaciones que actualmente no lo conocen. Y además recuperar la memoria histórica de gente que ha luchado por la democracia en circunstancias muy difíciles, por la libertad, como ha sido Luis Alberto Averiano, ¿no? Y otra mucha gente, en este caso del socialismo en Álava, y con el fin de poder también extraer lecciones políticas y morales de la experiencia de la lucha por la libertad, porque quizá hay generaciones hoy que dan la libertad y la democracia como algo hecho que ha existido siempre, y no ha sido así. Desde luego que muchos de nuestros oyentes, las personas mayores, algunas de ellas sufrieron la guerra y por aquel entonces vieron como socialistas y nacionalistas vascos lucharon codo con codo contra el franquismo. Pero han tenido en la última época, Carlos, una época que no se han podido ni ver, un partido y otro. Bueno, no solo en la época actual, si nos retrotraemos, por ejemplo, al comienzo del siglo XX, pues el nacionalismo y socialismo, pensemos lo que ocurría en Vizcaya, eran absolutamente antagónicos. Lo que pasa que todo el mundo evoluciona y muchas veces, pues como digo, el trabajo conjunto desde distintas ópticas, porque Luis Alberto Averiano y yo reconocemos que tenemos visiones políticas muy diferentes, lo cual no es obstáculo para que seamos amigos y para que podamos juntarnos y discutir políticamente, incluso no solo pues tomar potes por ahí, sino además hablar de política, y no pasa nada. Yo recuerdo muchas veces en el Congreso que intervenía él o interveníamos yo en alguno de los temas y luego nos juntamos en el bar a seguir comentando. Cada uno de su óptica diferente, pero con unas magníficas relaciones personales. Lo que es tremendo es que para que ustedes se junten en este país a tomar potes detrás, Luis Alberto tiene que tener guardaespaldas. Bueno, bien, eso estoy totalmente de acuerdo, que es una situación absolutamente lamentable, repudiable bajo cualquier punto de vista, y no me refiero solo ya al numeroso grupo de personas que están en este país en esta situación. Me bastaría con que hubiese una sola persona para decir exactamente lo que acabo de decir. Luis Alberto Averiano, como otros políticos, la imagen que tenemos de él, por desgracia de todos, cuando pasea por las calles de Vitoria-Gasteiz, es que no pasea solo. Eso Luis Alberto seguro que es consciente también de que el ciudadano, cuando le ve, es consciente en qué situación viven todas estas personas, y desde luego lo que no se puede hacer es olvidarlo. Pero nos centramos otra vez en el tema, Luis Alberto. Antes de llegar al territorio alavés, se viven malos momentos, malas épocas para el socialismo. No solo hablo por la situación actual en el Estado español, sino por las últimas elecciones francesas. Tremendo que los socialistas no hayan entrado en la siguiente ronda de las elecciones a la presidencia, y entra Le Pen y no entra Le Pen. Bueno, es un problema que ha pasado en Francia, que hasta cierto punto yo no te voy a decir que era previsible, pero yo lo llegué a tener en la víspera, porque las encuestas daban un margen muy escaso entre Jospin y Le Pen. Es cierto que se han equivocado todos los encuestadores, pero le estaban dando aproximadamente un 18% a Jospin y un 15% aproximadamente a Le Pen. Era muy poca diferencia.
Los franceses siempre se han tomado estas elecciones en la primera vuelta, como lo decía hace poco un cronista o que lo oí por radio, que en la primera vuelta votaban con el corazón y en la segunda votaban con la cabeza. Y entonces ha habido mucha alegría a votar a candidatos que no tenían la más mínima posibilidad. 3 candidatos trotskistas, por poner un ejemplo, que entre los 3 han sacado prácticamente el 10%. Un candidato que ha sido ministro socialista con Mitterrand durante muchos años, como Scheverman, que también obtenía entre un 5 y un 6%. Un candidato comunista que ha obtenido el 3%. O sea que sumando todo eso, pues Jospin puede haber pasado con absoluta tranquilidad. O sea, esa seguridad de que estaba garantizado, o creían que estaba garantizado, que la segunda vuelta iba a ser Chirac-Jospin, ha hecho que muchos se quedasen en casa, digo, esta primera vuelta no merece la pena votar, y otros que votaban alegremente a candidatos por razones que fuesen, que sabían que no tenían la más mínima posibilidad de ganar. La sorpresa ha sido que todo eso se ha sumado y el que se ha quedado fuera ha sido Jospin. Entendida esa explicación, pero si uno va a lo que es el panorama internacional, conocido es la situación actualmente de poder entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Estado. Las encuestas de cara al futuro marcan que Aznar, su partido, el Partido Popular, si no cambian mucho las cosas, le marcan otra vez en ganador. Tenemos a la izquierda, también por llamarla de alguna manera, gobernando en Inglaterra. Sin embargo, la izquierda en general vive momentos de debate, vive momentos en los cuales no sé si está buscando sitio porque no acaba de sentarse, no acaba de encontrarse. Yo creo que la izquierda está en un momento en que el mundo está en evolución y todavía yo creo que todavía no ha sabido encontrar cuál debe ser su lugar. Ha desaparecido o está desapareciendo una idea de lo que era la izquierda, de la creación del estado de bienestar, garantizar una serie de pensiones, sanidad, educación, con grandes empresas públicas, etcétera, etcétera, que se creó fundamentalmente en Europa. Empezó en Suecia en los años 30 y continuó después con el triunfo laborista en Inglaterra en los años finales de la segunda parte de la década de los 40, y todo eso entra en crisis. Y todavía no se encontró muy bien cuál es la alternativa. En cualquier caso, todavía 2 de los grandes países de Europa, como puede ser Gran Bretaña y Alemania, están gobernados por la izquierda, y Suecia y Finlandia. Pero yo creo que estos son ciclos. En el momento que en España ha gobernado el Partido Socialista, prácticamente casi toda Europa estaba gobernada por la derecha. Alemania, Francia, Francia a lo mejor en algunos momentos sí, otros no, pero Inglaterra seguro, Noruega, Dinamarca. Y en cambio ahora pasa exactamente al revés. Yo creo que son ciclos. Cada vez, en la opinión de Carlos Caballero, la frontera entre izquierda y derecha es más difícil de divisar. Bueno, si se hace en términos clásicos, quizás sí, como yo creo muy acertadamente ha dicho Luis Alberto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a lo que Luis Alberto ha dicho, añadiría un elemento que lo que sí yo creo que es preocupante en Europa en estos momentos, más que el retroceso o no de la izquierda o el aumento o no de la derecha clásica, de la derecha democrática, es la tendencia que se ve claramente en distintos países de la nueva extrema derecha, es decir, no la extrema derecha tradicional que hemos conocido. La extrema derecha está gobernando en Austria, está gobernando en Italia, está gobernando en España. Aumenta peligrosamente. Habrá que ver qué ocurre en las próximas elecciones en Holanda. No olvidemos que el partido ultraderechista en Holanda, un país tan democrático, tan abierto, civilizado, etcétera, como Holanda, en Rotterdam, en las últimas elecciones municipales, sacó el 40%. En Rotterdam, la ciudad más industrial de los Países Bajos. En Suiza mismo, ahí quiero decir que yo creo que el elemento más preocupante en estos momentos, a mi modo de ver, no es tanto las diferencias derecha-izquierda, porque una derecha civilizada, pues yo creo que es absolutamente asumible, pero el aumento de la nueva extrema derecha. Incluso yo añadiría otra cosa, no sobre lo que estamos hablando antes, sobre la escasa separación o diferenciación que existe entre derecha e izquierda, que está provocada por una campaña electoral, por las campañas electorales en sí. Vamos, porque más o menos en cualquier país, en España puede ser perfectamente o Francia, hay un 20% aproximadamente que tiene claro que vota a la derecha y otro tanto aproximadamente que vota a la izquierda.
El problema es que los dos partidos de derecha y izquierda se pelean por conseguir el centro. Y eso es lo que ha pasado en Francia, que los programas tanto de Chirac como de Jospin, siendo radicalmente diferentes lo que en teoría proponen cada uno de ellos y lo que seguramente van a hacer, pero el programa, como quieren conseguir el centro, al final los programas son prácticamente iguales. Y de ahí viene esa, pero yo creo que es radicalmente diferente una opción de derechas a una opción de izquierda, y la prueba la tenemos en España. Suena un móvil, son cuestiones que ocurren en la radio, no pasa nada, Carlos, no te preocupes. Cuando alguien se dirige a ti y te dice, Carlos Caballero, del PNV, un partido de derechas, ¿usted se molesta? Hombre, en mi opinión no es absolutamente exacto esa definición, porque vamos a ver, si vamos a las realidades, hoy, por ejemplo, el programa en materia, el programa que se está desarrollando, que desarrolla o que ha desarrollado en los 18 últimos años el PNV, ciertamente en colaboración con otros partidos, con el Partido Socialista de Euskadi en otros momentos, pues si analizamos en sanidad, en educación, en bienestar social, políticas sociales, yo creo que es perfectamente equiparable a lo que ha hecho la socialdemocracia en Suecia, en Dinamarca y en otros países europeos. En fin, si eso es derecha, pues yo no tendría inconveniente en que se me llamase de derechas. Aunque yo siempre, comentaba antes, por cierto, con Luis Alberto, siempre me he considerado socialdemócrata y me siento muy a gusto en el PNV, cuando ser socialdemócrata, por ejemplo, en los años 70, que todo el mundo, pues para ser, no sé qué, tenías que ser marxista, leninista, marxista, no sé qué, bueno, pues yo me consideraba socialdemócrata y me sigo considerando socialdemócrata. El problema es que en este país, en el País Vasco, no se discute de sanidad. Los temas políticos de debate no es la educación, Claro, no son las pensiones. ese es el problema. El problema de debate es otro. Es la violencia y todas las consecuencias. Entonces, lo que separa a un partido político de otro en este momento es su posición con respecto a ese tema. Nosotros trabajamos en una radio local, Luis Alberto, Carlos, y sobre esto que comentas una reflexión. Desde luego, cuando se habla de política y de situación política en Euskadi, cuando abres micrófonos y pides opinión a los oyentes, lo que responden es que se arreglen ya, que hablen, que se arreglen ya, que busquen soluciones. Los ciudadanos, en el día a día y en nuestro día a día, por ejemplo, de Radio Vitoria, son ellos los que marcan dónde están las carencias, dónde están sus problemas en sanidad, en vivienda, en educación, en otras cuestiones, con sus llamadas, con sus planteamientos, en los mismos periódicos, con las cartas al director o con otros espacios. Pero claro, todo eso desaparece cuando nos encontramos con problemas más graves y que el ciudadano dice que se arreglen ya. Habrá que dejarlo para otra sesión, aunque desde luego es la gran cuestión de este país, el gran problema que debe solucionar entre unos y otros. Nos centramos en el socialismo en Álava. Si me permites, precisamente para retomar el tema, Luis Alberto Aguiriano ha dicho antes, hablando de cuándo de alguna manera enlaza con el socialismo en Álava, y con eso ya me meto en el tema, ha sacado la figura, ha hablado de Antonio Amat. Antonio Amat, vitoriano, yo creo que es un hombre perfectamente desconocido hoy en Vitoria. Y sin embargo, quería simplemente, para entrar un poco en el tema, dar un dato. Antonio Amat, entre aproximadamente agosto del año 53 y noviembre del 58, en que es detenido, es prácticamente la figura clave, es el jefe, por decirlo así, en términos que nos entendamos todos, del PSOE en todo el Estado, no solo en Álava, en todo el Estado. Década de los 50. Entonces es una figura importante en un momento realmente difícil. Han pasado ya los últimos retrasos al fascismo, como pueden ser las huelgas del año 49 y 51, que por cierto tuvieron su importancia en Vitoria a pesar de la poca población industrial. Por otro lado, cuando el régimen de Franco es ya admitido en la ONU de nuevo, es el pacto con Estados Unidos y con el Vaticano, y en ese momento las fuerzas de la oposición
en la clandestinidad quedan terriblemente debilitadas, porque todo el mundo había esperado que, igual que había ocurrido en Alemania, y en algún momento los países democráticos iban a intervenir. Y no se equivocan. Y de largo. Y muy de largo, en efecto. Bueno, pues en ese momento es cuando los partidos democráticos en la clandestinidad, y en este caso estamos hablando del PSOE, pues queda también muy disminuido. Y es un momento en el que creo que por mandato de Iglesias, que era uno de los jefes del PSOE en el exilio, por cierto, en aquel momento el Manco, que era Manco, en aquel momento estaba, creo que era también consejero del gobierno vasco en el exilio, bueno, le encarga a Antonio Amat el que reestructure lo que pueda. ¿Quién era Antonio Amat? Porque Vitoria, como decía Carlos, un pequeño pueblo, porque comenzaba tímidamente la primera industrialización que ha tenido Álava, que llega entonces, década de los 50 a los 60, no antes, como en otros puntos. ¿Quién era y qué hacía en Vitoria Amat? Antonio Amat era un hombre, nació en Vitoria, si no me equivoco nació en el edificio que ahora forma parte del Círculo Vitoriano, el Portalese, si no me equivoco. Sin embargo, ese apellido Amat, ¿de dónde? Catalán. El apellido es catalán, la ascendencia catalana. Su padre... Amat Maiz. Su padre era marino mercante. Yo llegué a conocer la ficha que tenía la policía, y según la ficha cuentan que a este lo expulsan del colegio de marinistas por declararse socialista y ateo, no sé cuánto estudiando, que lo van a cuando estalla la sublevación militar el 18 de julio van a detenerlo, él se entera porque le avisan, y entonces lo que hace es alistarse como voluntario. Estoy recordando la ficha que leí un día en la policía. Se alista voluntario, en las trincheras o en el frente hace propaganda socialista, y también lo van a detener, y tiene la suerte de que recibe un balazo, entonces es herido de guerra. Y por una serie de circunstancias, el hombre es de izquierdas, aunque por necesidades tiene que combatir en un determinado lado de la guerra, y en el año 53, si no me equivoco, cuando cae toda la cúpula dirigente del Partido Socialista en España, que entonces el máximo responsable de Tomás Centeno muere por las torturas infligidas en la Dirección General de Seguridad. Entonces el partido definitivamente transfiere todas sus ejecutivas al exilio y nombran un responsable para organizar el partido en el interior. Este responsable es Antonio Amat, a través de el Manco, como lo ha definido, porque le llamaban así, porque este perdió un brazo en la fuga de presos de la cárcel de Pamplona, recibió un balazo a quemarropa de la Guardia Civil y perdió un brazo. Tendría que ser por confianza, no porque el terreno más cercano lo tuviera fácil para... Le conocía, lo había conocido y sabía que era un hombre con el que se podía confiar. Y este era un hombre que en Vitoria pasaba desapercibido, daba una vuelta por lo que entonces hacía en todas las torerías, tomaba unos cuantos vinos a la mañana, a la tarde, con mi padre, con otros amigos suyos, y en Vitoria prácticamente no ejercía ningún tipo de actividad política. En cambio, de vez en cuando, una vez al mes, cada 15 días o cada 2 meses, desaparecía de Vitoria, se recorría toda España o parte de España, trabajando, organizando el partido, hablando con todo el mundo, porque era un hombre extraordinariamente abierto y demócrata en ese aspecto. Porque yo recuerdo de crío haber repartido propaganda socialista, pero haber repartido propaganda nacionalista, con el pasado Antonio Amat, propaganda comunista, cualquier propaganda antifranquista. ¿Por qué el ciudadano medio, vitoriano medio, no recuerda a Amat, una imagen en la década de los 50 tan importante no solo para el socialismo en Álava, sino para el socialismo en todo el Estado? ¿Por qué no es una persona reconocida, como otros que han pasado por nuestro territorio, vitorianos también, y que todos los conocemos porque han pasado de generación en generación? Porque de alguna manera fue un hombre de la generación maldita, de la generación que no llegó a perder la guerra, aunque todavía era demasiado joven, aunque participó en ella. O sea, no son los hombres conocidos que eran cargos del partido o de Izquierda Republicana o del Partido Nacionalista Vasco, que fueron concejales o alcaldes en la época de la República. Entonces hay un recuerdo, porque la gente se acuerda y la historia se acuerda de ellos, sino que es la generación intermedia, que no participa en la guerra, pero como peones de la guerra, no son dirigentes en la guerra, y son dirigentes en algo que es muy difícil de medir, que es la clandestinidad, que hace que un hombre no sea conocido.
Yo recuerdo que en el año 60, cuando Antonio está en la cárcel, cuando cayó en el 58, como he dicho, dio con una carta de uno de los compañeros socialistas de Álava, también de la vieja generación, pues yo prácticamente me recorro toda España en nombre de Antonio Amat. Y estoy en Barcelona, y estoy en Zaragoza, y estoy en San Sebastián con Luis Martín Santos, y estoy en Bilbao con Ramón Rubial, y me voy a Asturias, a Cantabria, a Asturias, a la Cuenca Minera, Valladolid, Madrid. Todo el mundo hablaba de Antonio Amat como uno de los grandes líderes políticos de este país, no ya del Partido Socialista, porque yo hablaba con todo el mundo, con demócratas que me importaban muy poco si eran socialistas o no. Hombre, hacía labor con el Partido Socialista porque yo estaba intentando formar, y en algunos sitios lo conseguí, las juventudes socialistas. Pero hablaba con gente de todo tipo, y para ellos Antonio Amat era el gran líder. Era el gran hombre que estaba en contacto con todo el mundo, que tiene esa capacidad de unir y de unar fuerzas alrededor de una idea común, que sea luchar contra el franquismo. Sin embargo, en Vitoria pasó como En una Vitoria, persona... en cambio en Vitoria yo creo que hace una doble vida. En Vitoria no hacía absolutamente nada. Llega un momento que la policía sabe que es socialista, porque lo tienen en la ficha, saben que es socialista. Pero están buscando a un hombre que, por lo que yo estaba en diversas zonas, le llamaban el vasco, el ciclista, Jesús Guridi, que eran los nombres que él mismo se daba cuando se iba por ahí. Y entonces, en cambio, la policía sabía que este era socialista, pero no se podían imaginar que este era Guridi, que este era el ciclista, que este era el vasco. Porque su vida en Vitoria era una vida absolutamente anodina, vulgar, no hacía absolutamente nada de particular, venía al bar nuestro, comía, jugaba una partida al muro, se iba al cine con mi hermano, conmigo, y luego tomaba unos potes por ahí por la Cuchi con mi padre y tal. Entonces no podían imaginar que este era el gran líder de la oposición democrática en España. Por eso es lógico que en Vitoria apenas se busca. Y luego otro problema, hace unos años, hace un par de años si no me equivoco, en el año 2000, quisimos poner una placa en el portal de la casa donde vivió, y los vecinos nos dijeron que no. No había miedo a la violencia. Y entonces la placa la tenemos en el Partido Socialista, que pone en esta casa vivió. No podemos ponerlo. Tremendo. Hay, por ejemplo, y corrígeme si estoy equivocado, en el sentido de que era un hombre abierto, sobre todo en el PSOE, en el exterior, había, bueno, ya con toda la Guerra Fría, etcétera, una clara prevención con el PC. El Partido Comunista era, bueno, igual ocurría con el PNV, o sea, para que no haya aquí. Y sin embargo, en ese sentido, Amat, como dirigente del Partido Socialista en el interior, nunca puso pegas a las relaciones. Es más, en algunos momentos, al revés, bueno, y tú creo que fuiste testigo de algunas relaciones en Vitoria, si no me equivoco, fue abierto. Enviados directos personalmente por Santiago Carrillo a hablar con el líder entonces del Partido Socialista, que era Antonio Amat, que venía a Vitoria. Yo he conocido por lo menos a dos personas. Estramiana, ¿no? Uno de ellos era Estramiana. Venía con otro nombre, no me acuerdo cuál era el otro nombre, y luego he sabido que se llamaba Estramiana. Y venían a hablar con Antonio. Y con los momentos que no estaba hablando con Antonio, pues hablaban conmigo. Y luego Antonio viajaba alguna vez clandestinamente a París a hablar con Carrillo, viajes a la Unión Soviética, Checoslovaquia, Cuba y demás. O sea, era un hombre que en aquel momento tenía una pelea feroz con Rodolfo Llopis, que era el secretario general del partido, porque para él todos eran migrantes. Jugaban con la policía del momento al gato y al ratón para aquellas reuniones, y cuando venían estas visitas, ¿cómo andaban ustedes por la calle Dato y por el centro de Vitoria? Por ejemplo, hay una anécdota preciosa, porque claro, la policía ha cambiado mucho. En aquel momento se podía hacer hasta una broma. Pues tomando potes por la Cusi a las 8 de la tarde, me contaban, porque claro, yo era demasiado joven todavía para ir a andar a tomarme los potes por ahí con mi padre y compañía, y le seguían un par de policías. Y alguien le preguntó a Antonio, ¿cómo sabes que son policías? Y dice, muy sencillo, mira toda la barra. Todo el mundo toma tintos menos aquellos dos que toman blanco. A las 9 de la noche de la policía, ¿vale? Habían venido de Madrid. Pero, por cierto, antes de empezar esta grabación comentábamos algunas cosas. No, también es que hay que considerar cómo era Vitoria en aquella época. Vitoria, eso que muchas veces se ha dicho que era una ciudad de curas, frailes y militares, pues algo, no era tanto, pero algo de eso había. Y realmente, en toda aquella época,
la gente que se movía en política. Otra cosa es las simpatías que podía tener pues sectores amplios de la población, pero la gente que realmente trabajaba en política era muy escasa. Y hace un rato comentábamos, hasta el año 68, 69, que empieza a cambiar algo las cosas, cómo eran los 1 de mayo en las manifestaciones, si se puede llamar manifestaciones, que se desarrollaban en una de las aceras, me acuerdo, la acera enfrente del círculo, y ahí nos veíamos 4 gatos. Había mucho miedo, la represión había sido tan feroz. Yo todavía recuerdo a viejos socialistas que habían votado socialista toda su vida en La Rioja, La Besa, en la campaña electoral del 77, que todavía poníamos la Internacional, se les caían las lágrimas. Y con miedo porque, por ejemplo, en Ollón, en el local donde dábamos el mitin, enfrente estaba la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil, y cuando íbamos al mitin estaban toda la Guardia Civil en la puerta y la gente tenía miedo. Alguien puede pensar, están exagerando. Bueno, no recuerden que después del 77 llegó Tejero, o sea... Vamos a ver, Vitoria, indudablemente, sociológicamente, la industrialización es un cambio importantísimo. Pero también a nivel político las cosas empiezan a cambiar algo. Yo creo que el hecho de diciembre del 70, el juicio de Burgos, supone que hay sobre todo nuevas generaciones, gente joven, que se empieza a implicar más en la vida política, clandestina, por supuesto, cosa que no había ocurrido hasta entonces. En ese momento, en los 70, ¿cómo eran las relaciones entre la cantidad tremenda de personas llegadas desde otras latitudes, 50 finales, 60, ya la verdadera industrialización en Álava, y las personas que trabajaban desde aquí, en este ámbito? ¿Se relacionaron ambos mundos o, como dicen algunos, Carlos, en Vitoria, a los obreros, y sobre todo a los obreros que llegaban desde otros puntos, y no solo desde fuera de la comunidad autónoma vasca, desde fuera de Euskadi, sino también desde los pueblos de Álava, que también dentro de esos movimientos de gente, muchas de las personas que llegaban junto a inmigrantes desde otros puntos del Estado, estaban muchos de los hijos de agricultores de diferentes puntos de Álava. ¿Se relacionaron ambos mundos, los que vivían aquí en Vitoria y los que llegaban, o se les mandó al extrarradio, como dicen algunos? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero yo diría que más que la separación por procedencias, de hecho hay separación, como era aquel barrio por donde está ahora Recaleor, como se llamaba, Tiempo Nuevo, Mundo Mejor, el nombre de la cooperativa, el mismo Recaleor, Avechuco, etcétera. Pero yo creo que más la separación la daba las diferencias sociales. Es decir, que uno que había venido de Extremadura, pero que tenía dinero, era bastante bien aceptado en la sociedad vitoriana, pero uno de Extremadura que había venido a trabajar, lo mismo que uno que podía haber venido de un pueblo de la provincia, podía acabar en Avechuco. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo. No, pero eso pasa ahora. Eso pasa ahora. Un árabe que viene a una patera, pues en el ejido le miran por encima al hombro, pero gente árabe que se ha comprado un chalet en Marbella, pues se le invita a todos los actos sociales. Al fin y al cabo venía esa pregunta. Yo creo que las diferencias eran sociales. En este comentario lo que quería citar es pues movimientos sociales que en aquel momento se empezaban a abrir, siempre muchos de ellos intentando de alguna manera u otra tirar al franquismo del poder. En esos movimientos se juntaban las personas que llegaban desde otros puntos y los nativos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay una primera etapa en que toda esta gente inmigrante que viene fundamentalmente de Extremadura, de Castilla, León, de Andalucía, que vienen de un mundo absolutamente diferente, donde yo hablo con algunos de ellos de cómo era su vida en sus pueblos y te contaban que vivían prácticamente cobertizos, que a veces les daban de comer cuando el patrón hacía una gran fiesta, a lo mejor le daban de comer las sobras, etcétera, etcétera. Entonces, el venir aquí con un trabajo que a lo mejor trabajaban 12 o 14 horas diarias, pero para ellos esto era un mundo radicalmente diferente y con posibilidades, y se traía en la familia. Entonces, a esa gente era muy difícil empezar a hablar de la lucha antifranquista. Muchos de ellos venían con un terror de lo que había sido la guerra en sus pueblos, porque los habían masacrado. Muchos de ellos tenían familiares, hermanos, padres que habían sido fusilados. Sin embargo, todo aquello explota en el 76.
Todo aquello porque ya prácticamente ya es una generación, ya llevan 20 años aquí. 3 de marzo. Ya se han hecho una vida. Entonces ya hay una clase obrera con unas reivindicaciones, porque ten en cuenta que entonces en aquel momento la inflación en España está en el 30%, los salarios se quedaron muy atrás, pues hay una serie de reclamaciones y todo ello estalla. Y había muerto el dictador. Pero el estallido del 3 de marzo es un estallido propio de una clase obrera sin organizar, absolutamente desorganizada. Pero hablando de lo que era Antonio Amat, hemos hablado de lo que Antonio Amat supuso y lo que suponía, pero a su alrededor había en Vitoria un grupo de gente que, como digo, todos formaron parte de la generación socialista de antes de la guerra, que lucharon en la guerra y que luchaban por las ideas del socialismo entonces sin esperar nada a cambio. Antes de ir con este grupo alrededor de Amat, le aseguro, Luis Alberto, que recuperamos el tema, porque hemos comenzado. Carlos quería situar rápidamente el tema en el señor Amat. Antes, ¿dónde está el origen del socialismo en Álava? Antes de la década de los 50. El socialismo en Álava se funda la primera agrupación, pues si no me equivoco, hacia 1888, 89, 90, más o menos por ahí, con un pequeño grupo de gente, porque ten en cuenta que entonces, hay que tener en cuenta que entonces Álava no es una zona con abundante clase obrera, prácticamente no hay más que una sola empresa, que es la metalúrgica la famosa Meta. Es el único lugar de trabajo, es una ciudad de clase media, de muy pequeños talleres, entonces no hay una gran conciencia de clase, pero se crea un grupo alrededor de un apellido que todavía es conocido en Vitoria, que es el de Jorge Fernández, que fue uno de los hombres fundadores del Partido Socialista. Durante la época de la República ya existe una casa del pueblo en la calle El Prado, que durante la República se llamó precisamente por eso la calle Pablo Iglesias, pero yo creo que el peso del socialismo en aquel momento en Álava no es importante, es mucho más importante el peso de izquierda republicana que lo que era el Partido Socialista, porque, como digo, no hay una clase obrera. ¿Me pueden explicar un pasadizo que nunca lo he llegado a entender muy bien? Creo que en las últimas elecciones, creo que eran locales, antes del alzamiento nacional de Franco, de la guerra civil. Creo que en esas elecciones locales ganaron las fuerzas republicanas. En las elecciones de febrero del 36, que se elegía un diputado por la mayoría y otro por la minoría, ganó el candidato del Frente Popular, que se apellidaba Biguri, que era un hombre, si no me equivoco, de izquierda republicana, y en cambio en la provincia ganó Oriel. ¿Cómo se puede explicar que Franco entró sin ningún problema en este territorio meses más tarde? Que nadie levantó prácticamente la voz, o los que levantaron fueron detenidos, alguno, claro, mi padre me contó, por ejemplo, que entonces uno de los oficiales, teniente, que le garantizaba que el ejército, el propio 17 y 18 de julio, que el ejército, que los militares que estaban con la República. Entonces el gobernador civil, entonces, cuando los sindicatos le pidieron armas para defenderse y tal, digo, no os preocupéis porque el ejército está con la República. Creo que fue el 19 de julio, cuando el coronel Camilo Alonso Vega, que estaba en Vitoria, que dirigía uno de los regimientos, leyó el bando militar y se sublevó. Y ante eso fueron donde el gobernador lo quitaron, y a los militares jóvenes que estaban con la República les pusieron con nosotros o el paredón. Y la mayoría se paró. Pero fue un golpe de Estado y que una sublevación de todo del ejército con una clase obrera que estaba desmovilizada porque estaban convencidos que no había problema nada. El frente estaba en Urrunaba, kilómetros más al norte. Pero hay que tener en cuenta, añadido a lo que ha dicho a Luis Alberto, la indecisión del gobernador fue básica, pero hay otro elemento básico, lo mismo que en Navarra, y es que sí había unas fuerzas de extrema derecha, los requetés fundamentalmente, que estaban ya organizados militarmente. Fundamentalmente en la provincia. Es decir, en la provincia, pero que salen en la calle, en Vitoria, y que presionan a determinados militares. Y eso es otro elemento, desde luego fue mucho más clave en Navarra, donde se venían ya preparando militarmente y abiertamente en cantidad de pueblos, dirigidos en muchos casos por los curas, tampoco hay que olvidarlo en el caso de Navarra, pero la posición de estas, diríamos, fuerzas paramilitares, que en el caso en la provincia, por ejemplo, se sublevan antes que en Vitoria, en toda la zona de La Rioja. Y todo eso acaba presionando pues a una serie de militares más o menos republicanos
pero que tampoco quieren líos. Y en ese sentido cabe entender también otro aspecto que ha salido antes, y es como en los primeros días del 36, de julio del 36, perdón, pues hay gente republicana, nacionalista, socialista, el caso de Antonio Amat, que no tiene más remedio que alistarse en el ejército o en los requetés o en Falange, porque les ofertan abiertamente o a la cárcel, y aunque todavía no estaba muy claro que la cárcel podía significar el paredón, ya había habido algunos casos de fusilamientos inmediatos, pues esta gente se apunta porque no tiene otra opción. Curiosamente, va mucha más gente, y ahí viene el crecimiento de Falange, porque era tal, por parte de los demócratas, era tal el odio al requeté, que prefieren, al no tener más remedio, alistarse en las milicias de Falange antes que ir con el requeté. Mientras tanto, el bando republicano... Todos conocemos muchos casos. Mientras tanto, el bando republicano se hacía fuerte, se intentaba hacer fuerte en el frente de Albertia, al norte de Álava, recogiendo también en esa parte a pueblos alaveses que sufrieron en primera línea los bombardeos y la guerra. Legutiano, el Osu, muchas historias que contar en esos pueblos y muchos codos con codos entre los partidos de las dos personas que hoy están en los estudios en Radio Vitoria, entre nacionalistas vascos y socialistas. Pero ya entramos en recta final, nos faltan unos 7 minutos. Y alrededor de Amat, nos decía Luis Alberto Aguillano, no solo estaba Amat, había más personas. Yo quería citarlos, porque de alguna manera me gustaría que quedasen. Porque son nombres que sí, como antes hemos comentado, que el nombre de Antonio Amat prácticamente es desconocido para mucha gente en Vitoria. Imagínate lo que ocurre con el resto de sus compañeros. De aquella gente, como Nicolás Edroso, que tenía un bar en la Cuchilla, como Nicolás Martínez de Barona, que fue militar en el Ejército de la República, como Mena, que teniente también del Ejército Republicano, claro, de todos los que se hablan han muerto todos ya, como Vicente Celay, como José Miguel Anitua, que un día estando en un bar, y sabes que era obligatorio el tener un retrato de Franco, hizo un comentario sobre el personaje, sin darse cuenta que al lado había dos policías, que le cayeron 3 años de cárcel por hacer un comentario sobre el dictador. Sobre uno, creo que yo era muy crío, uno que era médico. Solo por un comentario. Creo que se llamaba Rueda, doctor Rueda. Esta era la gente que mantuvo las ideas del socialismo y a los que yo conocí. Y con aquella gente, con aquellos socialistas, yo entonces me comprometí, porque era una gente que ninguno aspiraba absolutamente a nada. No había nada más mínima posibilidad de obtener ningún beneficio en nada, ni en su puesto de trabajo, sino simplemente perjuicios. Y la posibilidad, como a todos les ocurrió, de pasar por la cárcel y perder sus puestos de trabajo, a muchísimos de ellos. Costa Herrero era otro, recuerdo. Entonces, con aquellos yo me comprometí, como por ejemplo un día que aparece por nuestro restaurante un hombre que acaba de salir de la cárcel, que todavía no conoce a su hija, que va camino de Bilbao, si no me equivoco, salía del puerto Santa María después de 19 años de cárcel, y que se para en Vitoria. En mi familia entonces le hacemos una cena, y este hombre viene y dice, bueno, yo antes de llegar a Bilbao, a mi casa, yo vengo a ponerme a disposición del partido. Y le dice a Antonio, y yo mañana estoy en Bilbao, ¿con quién me pongo en contacto? Era muy corriente entonces que alguien que había pasado muchos años en la cárcel pensase, bueno, ahora me tengo que organizar la vida, ahora voy a tomar un descanso y luego dentro de un tiempo ya veremos, a lo mejor no. Y ese hombre venía, antes de conocer de ver a su familia, venía a ponerse a las órdenes del partido. Yo recuerdo que en aquella comida que yo asistí, tenía 14 o 15 años, y estaba mi hermano, y mi hermano me comentó, o yo lo comenté a él, no me acuerdo, y con este hombre así en el mundo. Ese hombre era Ramón Rubén. Pues con aquella gente, con aquellos socialistas, yo los conocí, eran hombres que se entregaban, como he dicho, no esperaban ningún premio ni ninguna medalla, ni siquiera el reconocimiento. Hacían lo que creían que tenían que hacer, que era luchar contra la dictadura. Eran hombres, yo no sé si quedan de esos hombres, pero eran hombres de vínculos entre los diferentes partidos, por ejemplo, de Puente, Ramón Rubial en algunas ocasiones entre nacionalistas vascos socialistas. Siempre, la magnífica, lo que ha dicho Carlos antes del enfrentamiento, los enfrentamientos nacionalistas y socialistas, en Vizcaya fundamentalmente al principio del siglo,
se reprodujeron prácticamente toda la historia hasta la sublevación militar. Los días de Aberreguna que yo recuerdo durante la época de la República eran días de enfrentamientos, fue el 1 de mayo, de enfrentamientos nacionalistas socialistas. La aparición de un enemigo terrorífico común que estaba dispuesto a eliminar físicamente tanto a nacionalistas como socialistas hizo que nos uniésemos en un gobierno de coalición presidido por José Antonio Aguirre y en mantenimiento de ese mismo gobierno con colaboración nacionalista y socialista durante toda la clandestinidad. Luego razonablemente ha desaparecido el enemigo común y entonces pues han surgido desavenencias y demás, pero en el fondo yo siempre he tenido un magnífico respeto por todos aquellos que yo conocí cuando era socialista. Ellos eran nacionalistas y luchábamos juntos y nos repartíamos la propaganda cada uno del otro sin ningún problema. No tenemos mucho tiempo, pero mirando al futuro y al presente, ¿qué queda de aquellos hombres, qué queda de aquel Amat, de aquella impronta que dejó en Álava, en el Partido Socialista en Álava, ahora mismo? Te recomiendo una película, una novela, que leí hace poco, El Gato Pardo. De Gato Pardo se cuenta una frase famosa que ha pasado a la historia, que en la vida política, sobre todo en la izquierda, se comenta mucho, que es aquella famosa frase de que todo cambie para que todo siga igual. La novela se desarrolla en un momento en que la aristocracia está desapareciendo y surge una nueva clase social que es la burguesía. Y entonces los burgueses quieren cambiar todo para que todo siga igual. Pero hay otra frase que pronuncia el príncipe de Salinas, cuando a él le van a proponer para ser senador, y él dice que ya pertenece a una clase que ya está desapareciendo, y propone en su lugar a un emergente, a un burgués emergente, un hombre sin escrúpulos, que ha hecho mucho dinero precisamente porque no tiene escrúpulos. Y entonces el príncipe Salinas dice, refiriéndose a él y al que le puede, a la clase social que le va a suceder, dice: fuimos gatos salvajes, fuimos leones, nos sucederán chacales. Más o menos es lo que puedo contar. Muy crítico con la situación actual en el Partido Socialista en Álava. Muy crítico. Con algunos. Y eso, Alberto. Bueno, precisamente en un territorio en el cual ustedes, el Partido Socialista, siempre tiene posibilidades de ganar. Este es un territorio muy curioso con sus votos. Recordamos, en las últimas elecciones autonómicas ganó el Partido Nacionalista Vasco a nivel de Álava, en las últimas autonómicas, pero en las anteriores, en las locales y en la Diputación Foral de Álava, con unos votos ganó el Partido Popular. Y siempre el voto que pertenece, digamos, a los partidos centralistas o partidos estatalistas, como ustedes quieran, Partido Popular, Partido Socialista, siempre ese voto se reparte, suelen decir algunos, dependiendo de quién gobierne en Madrid. ¿Está de acuerdo con esa reflexión? Me ha dado siempre la circunstancia que el que ganaba en Álava ganaba en España. Pero bueno, eso no solo pasa en Álava, pasa en muchas provincias del resto del Estado, del resto de España, en que miméticamente suele ocurrir. Y de hecho, en Álava desde el 77 ha pasado eso. 77 y 79 ganó UCD en Álava y ganó UCD en España. Del 82 al 2000, en las generales, ganaba el PSOE en Álava y ganaba el PSOE en España. En el 96, pasó lo mismo, ganó el PP en Álava y en el 2000 igual. Existe esa situación. ¿Por qué? Yo creo que son movimientos cívicos también. Nosotros perdimos las elecciones, no las ganó el Partido Popular. Llegó un momento que la gente se hartó de nosotros y votó otra cosa. Con el Partido Popular me temo que va a ocurrir exactamente lo mismo. Cuando la gente se harte de ver siempre las mismas caras, votará otra opción. El problema es estar en ese momento en condiciones de poder asumir la responsabilidad del gobierno. Yo no sé, Carlos, lo que opinará Luis Alberto. Tenemos medio minuto y tenemos que terminar. Me gustaría simplemente acabar diciendo, creo que en esta grabación pues el protagonismo correspondía fundamentalmente a Luis Alberto Aguiriano, como miembro histórico de la izquierda y del socialismo en Álava, y por eso simplemente yo diría que acabaría como empezó. Es necesario recomponer la memoria histórica y que para ello es bueno escuchar no solo a ilustres estudiosos, a brillantes historiadores, sino a quienes también han sido actores vivos de esa historia en una lucha constante por la libertad. Y creo que ese es el caso dentro de la memoria histórica de la izquierda alavesa, del socialismo alavés, de Luis Alberto Aguiriano. Yo acabaría así, ¿no? Y además es que es verdad, no lo digo porque seamos amigos, es que es verdad. Luis Alberto Aguiriano, el socialismo en Álava, y como decía Carlos Caballero, teníamos principalmente que estar con él porque es parte viva de la historia
del partido más que centenario del Partido Socialista en nuestro territorio, en Álava. Pues a los dos, muchas gracias, Carlos Caballero, Luis Ernesto Guilleno, hasta otra, y muy buenas noches. Eta zure badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz nun eta Radio Vitorian eskutasuntzaren mahai ingurutan. Agur, muchas gracias, adiós.